Dios les bendiga, hermanos unicitarios y trinitarios. Soy el psicólogo Alejandro. Cuando 3 de sus apóstoles estaban con Yeshua, Hamashiach tornó sus vestiduras en blanco, como ningún lavandero las podría blanquear, y una nube lo cubrió, y se escuchó la voz de Dios el Padre diciendo: Este es mi Hijo amado. Yeshua es el único Hijo de Dios. Pero cuando bajaron de la montaña, vieron que una gran multitud rodeaba a los demás talmidín y que unos escribas estaban discutiendo con ellos. En cuanto la gente vio a Yeshua, todos se asombraron muchísimo y corrieron a saludarlo. Entonces se acercó a Yeshua, un hombre, y se arrodilló delante de él y le dijo: Rabí, te ruego que veas a mi hijo, es mi único hijo. El Evangelio de Mateo 17:15 comienza la historia. Adoní, ten compasión de mi hijo porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Mateo usa la palabra epiléptico. En los manuscritos originales, escritos en griego, dice oti seleniacetai, que significa que está siendo herido por la luna. Tradicionalmente se traduce como que es lunático. No es que las fases de la luna afecten al epiléptico y le dé los ataques epilépticos en determinadas fases. De hecho, eso es un mito arraigado, pero es un mito. Y no es que Mateo trató de decir que lo hería Selene, el demonio de la luna, sino simplemente es una expresión. Mateo 4:24 divide a los endemoniados de los epilépticos. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los curaba. Actualmente, a los enfermos mentales se le llama lunáticos, y no es que en la luna llena se pongan a gritar. Pablo dijo en Colosenses 4:14 que Lucas era un médico. También escribió Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas 9:39 da una explicación. Mira, un chet se apodera de él y él de pronto se pone a gritar. El chet hace que tenga convulsiones y eche espuma por la boca, y cuando a duras penas sale de él, lo deja todo maltratado. Y le rogué a tus talmidín que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. Todo eso son síntomas del gran mal, en francés le grand mal. Actualmente es crisis tónico-clónica. Es una convulsión que se sacude, cae en el suelo y saca espuma por la boca. No es el pequeño mal, en francés le petit mal, o crisis de ausencia. Tampoco son crisis parciales complejas, donde el muchacho se levanta y deambula por el lugar. El epiléptico, al momento de tener convulsiones, solo saca aullidos o palabras sin sentido. Aparentemente se ve como si estuviera ahogándose, como si algo le impidiera hablar. En el caso de una crisis parcial compleja, a veces cuando cae lentamente, está consciente de lo que pasa a su alrededor, como si su cuerpo se desconectara y algo controlara su cuerpo. En respuesta, Joshua le dijo: esta generación sin emuna, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Trae tu hijo acá. El Evangelio de Marcos 9:20 continúa diciendo: así que le trajeron al muchacho. En cuanto el chet vio a Joshua, sacudió al joven con convulsiones. Después de caer al suelo, este estuvo revolcándose y echando espuma por la boca. Los médicos recomiendan que, cuando el epiléptico sea derribado por ese mal, lo pongan boca abajo, como a un bebé, o lo pongan de lado, para que no se ahogue con su propia saliva y se muera por broncoaspiración. No se le debe de meter nada en la boca, porque se le van a romper los dientes o se le va a desprender la mandíbula. Pero los familiares del epiléptico le van a meter cualquier cosa, una cuchara, un pequeño libro o un pequeño pañuelo, pues están desesperados porque se tensan las mandíbulas del epiléptico y los dientes destrozan las paredes de la boca y echa espuma con sangre, saliva con sangre, y la recuperación es de varios días. Y Yeshua, al darse cuenta de que una multitud venía corriendo hacia ellos, reprendió al chet, porque a los demonios que provocan convulsiones se les debe de reprender en el nombre de Yeshua. Y él le dijo: Ruach hatamé, mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar más. Marcos 9:26 dice: después de gritar y sacudir al joven con muchas convulsiones, el chet salió. Y el joven quedó como muerto. De hecho, casi todos decían: está muerto. Su última convulsión fue la peor.
Y el muchacho durmió como si estuviera muerto, que hasta la gente dijo que se murió. Después de una crisis convulsiva, el paciente debe de quedarse dormido. Si es una crisis parcial compleja, el paciente deambula por la habitación, por el patio, por la calle, pero uno lo tiene que llevar a dormir, para que las tormentas eléctricas de su cerebro cesen y su cerebro descanse. Ya anteriormente, Yeshua había expulsado a un espíritu inmundo en la propia sinagoga, que cuando salió también tuvo la misma sintomatología. Marcos 1:26 dice: y el Ruaj Hatamé, después de provocarle convulsiones al hombre y de gritar con todas sus fuerzas, salió de él. La vida es una crisis de epilepsia. Dura unos instantes y se siente eterna. Pero si la vida, como los ataques, se tarda más que esos instantes, terminas con una demencia. La vida es una crisis de ausencia. El Evangelio del médico Lucas 9:42 termina el relato. Y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el Chet lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas convulsiones. Pero Yeshua reprendió al Chet, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron impactados con el majestuoso poder de Hashem, y todos estaban asombrados de todas las cosas que él hacía. Los medicamentos no curan la epilepsia, solo disminuyen las crisis y solo atacan la sintomatología. Un milagro es lo único que puede sanar la epilepsia, y los milagros existen. No importa de qué religión seas. Ese paciente que desde la niñez tenía status epilépticos tuvo una liberación y ese mal nunca más volvió a estar en él. También existen lunáticos espirituales. En las iglesias apostólicas, el pastor toca en la cabeza a los unicitarios y ellos se caen y se revuelcan por el suelo. Los apostólicos se caen lentamente porque están poseídos por el Espíritu Santo de la unicidad y tienen revelaciones de que Jesús no tiene un padre, sino que Él es su propio Padre y que no está a la derecha de Dios. Los apostólicos son lunáticos espirituales. Creen que cuando Jesús le oraba a Dios, en realidad hablaba consigo mismo. Cuando Yeshua subió al monte, sus vestiduras se transfiguraron y una nube lo cubrió, la gloria de Dios el Padre, y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado. Dios el Padre le hablaba al Hijo de Dios. Entonces, ¿Dios hablaba consigo mismo? ¿O la parte de Dios de arriba le habló a la parte de abajo? Los unicitarios son trinitarios disfrazados. Si en los tiempos de Yeshua hubieran existido los unicitarios, los que creen que Dios el Padre y el Hijo de Dios son lo mismo, Mateo 17:15 dijera de esta manera: cuando llegaron al gentío, vio a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es unicitario. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y habla en lenguas. Paz de Cristo. En el principio Jesús no estaba con Dios y Dios no lo resucitó de los muertos, y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Si los apostólicos existieran en el tiempo de Yeshua, Hamashiach los hubiera reprendido en su nombre. Marcos 9:26 dijera: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo de la unicidad, diciendo: espíritu ciego y sordo, yo te mando, sal de la iglesia apostólica que está sentada sobre una bestia que tiene 3 cabezas, y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y hablando en lenguas, el espíritu me reveló que Dios no tiene ningún hijo y que no envió a ningún hijo al mundo. Órale al espíritu que te lo revele. Salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: es unicitario, está muerto espiritualmente. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Yo te exorcizo, espíritu inmundo de la unicidad, in nomine Jesu Christi. Amén.